Bien, decir que la sordera es una experiencia visual es adentrarnos a un campo de la lengua, es decir, de la lengua de señas colombiana. La lengua de señas colombiana es una lengua de características visogestuales, es decir, que los canales de percepción son el oído, la vista, y de expresión o producción pueden ser los gestos. Es una lengua visogestual utilizada por la comunidad sorda a nivel nacional para satisfacer las necesidades de comunicación y contribuir al crecimiento intelectual y personal de sus usuarios. Así como existe la lengua de señas colombiana, existen otras lenguas. Cada país tiene su denominación: lengua de señas colombiana, lengua de señas ecuatoriana, lengua de señas brasilera. Incluso al interior de Colombia también hay diferencias a nivel regional en algunas expresiones de la lengua de señas, pero se denomina, como les digo, lengua de señas colombiana, no lenguaje de señas por las explicaciones que les había dado anteriormente, no lengua manual porque no está remitida únicamente a las manos. Más adelante vamos a ver qué compone esto de la expresión y la comprensión de la lengua de señas colombiana. Y vamos a entender algunas de las características y aspectos que ustedes tienen que apropiar en el transcurso de este curso nivel inicial. Pero como vimos, es utilizada por la comunidad sorda, satisface definitivamente las necesidades de comunicación y contribuye al crecimiento intelectual. Históricamente muchos padres de familia de hijos sordos han tenido ciertos temores porque sus hijos aprendan la lengua de señas, porque no la han concebido como una lengua que tiene los atributos de cualquier otra lengua también, y también tiene un estatus, pero pues también ha sido por falta de información. De ahí a que ustedes en este curso empiezan a tener unos elementos que les permite hablar de la lengua. También cuando se encuentre con alguien que quiera hablar de la lengua de señas colombiana, y a través de lo que ustedes aprendan aquí también puedan transmitir información en otros escenarios y le empiecen a dar a este tema la relevancia que debería tener la lengua de señas. Una relevancia que en efecto se ha venido ganando a través de la incidencia política que ha venido haciendo FENASCOL, que viene haciendo la comunidad sorda en sentido de reconocer a la lengua. Oficialmente en nuestro país la lengua de señas colombiana ha sido reconocida a través de la ley 324 del 96, quien ha determinado la lengua como una lengua oficial. Esto ha hecho afortunadamente que los sordos, por ejemplo, que han ingresado a las universidades, se les respete su uso de lengua y puedan presentar también sus trabajos a través de sus tesis, por ejemplo, que puedan ser videograbadas y ellos puedan presentar sus argumentos a través de la lengua de señas. Ha sido un momento histórico hablar de la lengua de señas colombiana en este momento, porque afortunadamente ha venido trascendiendo en distintos escenarios, especialmente en el escenario educativo, donde la lengua de señas predomina en algunos espacios, en algunos colegios, y se respeta el hecho de que haya sordos que hablen esta lengua. La lengua de señas es una lengua natural por medio de la cual se expresan y se comunican los sordos de Colombia. En términos generales y en un alto porcentaje los sordos se comunican con la lengua de señas, aunque haya sordos que utilicen otras formas comunicativas. Hay sordos que también utilizan la lengua oral porque han tenido unos procesos distintos, o porque tienen quizás algunos restos auditivos, algunas características auditivas que les permita desarrollar la lengua oral. No significa que esto sea malo, significa que hay otros sordos que también usan otra lengua o también involucran la lengua oral, pero en un alto porcentaje y en su mayoría la comunidad sorda se comunica a través de la lengua de señas colombiana. La lengua de señas colombiana está basada en el uso de los ojos, las manos, el rostro, la boca y el cuerpo, representando una respuesta creativa de las personas sordas en todo el mundo. Fácilmente un sordo de los Estados Unidos puede establecer una comunicación con un sordo colombiano. Como tienen la facultad del lenguaje, se pueden comunicar y simplemente hacen ajustes de señas que tienen en sus diferentes países y llegan a acuerdos comunicativos. Algo así como si yo me fuera a comunicar
con una persona que en vez de decir bolsa dice chuspa, pero cuando yo le diga que es chuspa y él me muestre que es una bolsa, entonces yo ya sé de qué está hablando y conceptualmente estamos determinando lo mismo y llegamos a un acuerdo para referirnos a la denominación de algo. Por eso la lengua de señas se dice que también tiene una respuesta creativa. También hay la posibilidad de interaccionar, de llegar a acuerdos lingüísticos y en efecto de poderse comunicar entre ellos mismos, así sean usuarios de lengua de señas de diferentes países. En la lengua de señas colombiana existen variaciones de la misma, la cual no impide la comunicación entre los usuarios de una u otra variedad, que es lo que les acabo de explicar. La lengua de señas colombiana es una lengua natural, porque es un producto histórico y social de la comunidad de los sordos y ha evolucionado con el tiempo. En la medida en que los sordos han tenido la necesidad de comunicarse, establecen sus formas de expresión, sus formas de interacción y empiezan a nacer la lengua de señas. Empiezan a denominar las cosas a través de un término no auditivo, no oral, porque no lo escuchan, sino de manera visual, poder denominar lo que les rodea de una manera visual para que el otro entienda. Un producto y proceso histórico, porque los sordos han existido siempre, solo que se les ha venido dando relevancia únicamente en los últimos tiempos, gracias a su incidencia, gracias a investigaciones. Hoy en día las personas sordas hacen parte de la sociedad como lo puede hacer parte cualquier otro ser humano. Por supuesto les ha costado trabajo, por supuesto esto ha sido una lucha enorme y gracias al movimiento asociativo que existe o que ellos conforman. La lengua de señas es una lengua natural también porque cumple con las funciones de desarrollo del lenguaje, del pensamiento y la comunicación. A través de la lengua de señas también se desarrolla el pensamiento, también se llega a altos conocimientos, también se llega a producir cualquier tipo de discurso comunicativo. Son adquiridas por los niños en un proceso natural, en contextos de interacción con padres o adultos sordos. Así como un niño oyente desarrolla el habla en determinada etapa de su vida, en determinada edad, también sucede con los niños sordos. Debería ser desde un proceso natural. Esto es mucho más fácil para los niños oyentes, debido a que los niños oyentes viven en hogares oyentes donde mamá les habla, papá les habla, los abuelos, los tíos, los hermanos, tienen un input significativo oral todo el tiempo y en una de sus etapas, generalmente sucede antes de los 5 años, empiezan a producir sonidos, empiezan a producir la voz, a componer palabras, a componer frases cada vez más complejas, a componer párrafos, hasta que van estructurando lo que quieren decir a través de la lengua oral. Desafortunadamente, y es una desventaja en la que se encuentran los niños sordos, ya que en un 90% los niños sordos nacen en hogares oyentes y no tienen la lengua de señas colombiana. Por tanto, esto hace que cada vez accedan a la lengua de señas de una manera tardía y en ese sentido pierden mucha información significativa para su desarrollo del lenguaje, para el conocimiento, debido a que no están expuestos a la lengua que requieren por el hecho de ser niños sordos. Es una desventaja, como les digo, en comparación a los niños oyentes que tienen todo el input auditivo todo el tiempo, mientras que los niños sordos el input es escaso y generalmente llegan a la lengua de señas en una etapa tardía. También la lengua de señas presenta estructuras similares a la de las lenguas habladas, es decir, la lengua de señas también tiene unos niveles, también se compone de unos aspectos fonéticos, fonológicos, semánticos, sintácticos, pragmáticos, por supuesto con unas características distintas a la lengua oral, pero la lengua de señas colombiana también tiene estas características. Estos son aspectos que vienen desde la investigación y que aquí en Colombia se están dando pasos para entender la lengua de señas desde los parámetros que tienen también otras lenguas. Ahora sí, ¿qué no es lengua de señas? Decir que no es la lengua de señas quizás nos ayuda a entender qué sí es la lengua de señas. No es lengua de señas el español sin nada.
En este momento del proceso es un poco complejo entender qué es el español signado. Sin embargo, estoy segura que cuando ustedes terminen este primer curso van a empezar a diferenciar qué es la lengua de señas y qué es esto del español signado. Nosotros como personas oyentes usamos el español y va a ser inevitable que cuando nos queramos comunicar en lengua de señas colombiana utilicemos la oralidad, porque es la disposición que tenemos y esto solo se logra con la práctica, con la concentración, con el interés, con lecturas acerca del idioma, para no estar interviniendo la lengua oral con la lengua de señas, porque cuando la intervenimos se convierte en español signado. No es lengua de señas el deletreo manual. Muchos de ustedes seguramente habrán conocido y habrán aprendido el abecedario de la lengua de señas, de la A a la Z. Este abecedario no hace parte de la lengua de señas colombiana. Esto es un préstamo lingüístico. Así como el español es el español y el abecedario es el abecedario, la lengua de señas colombiana es la lengua de señas colombiana y el deletreo manual es un préstamo lingüístico para el deletreo de las letras. Ustedes también van a aprender algo del deletreo, lo cual es funcional. Cuando yo no sé la seña de algo, cuando necesito denominar algo, lo deletreo y le doy el nombre a las cosas. Pero la lengua de señas no es solamente deletreo. De ahí a que este segundo aspecto que ustedes ven en la diapositiva, pues se cataloga como no ser parte de la lengua de señas colombiana. Los códigos señados caseros tampoco son lengua de señas. Los códigos señados caseros son los que generalmente desarrollan las mamitas con sus hijos o los esposos, es decir, formas comunicativas al interior de la casa. Cuando el niño comete alguna falta, cuando comete algún error y la mamita le abre los ojos, lo regaña, la mamá da una palmada contra su pierna y el niño ya sabe que la mamá está enojada y lo va a regañar, eso es un código señado casero. Cuando llega el esposo tarde a la casa y la señora está enojada y abre la puerta y la señora le abre los ojos, ya así como aterrorizada de la hora que está llegando su esposo o su hijo, algún miembro de la familia, y el otro ya sabe que eso es enojo, eso es un código señado casero. Es decir, esas formas comunicativas al interior de los hogares y que se desarrollan a medida que va trascendiendo el tiempo, por costumbre, se convierten en formas comunicativas caseras. Tampoco es lengua de señas colombiana los códigos señados colectivos. Por ejemplo, y muchos de ustedes lo sabrán, al hacer pistola, con la mano darse un golpe en el cuello para decir que algo funcionó mal, que estuvo grave, o poner el dedo pulgar hacia arriba para decir que algo está bien, o ponerlo hacia abajo para decir que está mal. Son códigos señados colectivos que se establecen a nivel de la sociedad, y algunos de esos son códigos señados colectivos restringidos, que son los que usan los grupos. Por ejemplo, los grupos de los rockeros o los grupos de algún gremio que empiezan a utilizar códigos entre ellos mismos y que solamente ellos los entienden porque han generado en su contexto y a nivel de grupo. Los gestos naturales utilizados al interior de las familias para resolver situaciones comunicativas básicas, dice acá, incluye gestos faciales, vocalización exagerada de palabras del castellano, mímica y movimiento de las manos y el cuerpo. Son gestos naturales, no es lengua de señas colombiana. Sistema de señas manuales. Se crean de manera artificial para acompañar de manera simultánea todas y cada una de las palabras del idioma oral. Es decir, y a veces nosotros los oyentes entramos en ese proceso, cuando estamos aprendiendo lengua de señas, empezamos a ponerle señas a cada palabra. Y cuando convertimos nuestro discurso en eso, enseñar cada palabra pronunciada con la boca, esto es un sistema de señas manuales. En algún momento a los sordos se les educó de esa manera y se llamó comunicación total, pero no es lengua de señas colombiana. Las lenguas orales signadas son la producción de señas siguiendo la estructura gramatical de la lengua mayoritaria.
Nosotros los oyentes tenemos unas formas de hablar, estructuramos las frases cada vez más complejas en un orden, el artículo, el sustantivo, o tenemos las frases compuestas, es decir, tenemos una categoría gramatical propia de nuestra lengua. Cuando empecemos a aprender la lengua de señas colombiana, nos vamos a dar cuenta que la estructura gramatical de la producción de la lengua de señas no es igual a la producción de la lengua oral. Pero esto lo vamos a ir aprendiendo poco a poco, porque tenemos que condicionar nuestro cerebro y tenemos que condicionar nuestra vista para aprender una lengua distinta. Esto va a ser un proceso un poquito largo, algunos lo superarán más rápido que otros, pero va a ser un proceso que hace parte del aprendizaje de lo normal. Y como les decía, el deletreo manual, que tampoco es lengua de señas, el deletreo manual, pues representaciones de las letras a partir de posiciones de los dedos para poder denominar letras que se usa en la lengua de la mayoría, es decir, en el español, y poder decir las letras de la A a la Z. Esto no es lengua de señas colombiana. La lengua de señas colombiana tiene creatividad y recursividad. A medida que vayamos desarrollando nuestras intervenciones, haciendo los ejercicios, ustedes mismos se van a dar cuenta qué es la creatividad y la recursividad. Al tener la capacidad humana del lenguaje, ustedes van a ser recursivos y creativos para poderse comunicar con su profesora sorda, que va a ser en el próximo encuentro, con quien ustedes van a utilizar la capacidad que tienen de la comunicación para interactuar con ella. La lengua de señas colombiana también cumple con las funciones sociales del lenguaje, es decir, con la lengua de señas también se argumenta, también se expone, también se narra, también se participa en escenarios sociales, que son a los que llega generalmente y están llegando ahorita las personas sordas. En este momento es grato decir que hay personas sordas que están en la universidad, ya egresados profesionales, hay sordos que ya han cursado maestría, hay sordos que están en el ambiente político. El hecho de saber la lengua de señas, de haberla apropiado, hace que estén movilizándose en escenarios sociales también. Y de la lengua de señas también se reflexiona, así como se reflexiona sobre otras lenguas. Tiempos verbales, espacios, contextos, sobre la lengua de señas también se cumple con estos criterios o con estos aspectos. Entonces nosotros, las personas oyentes, estamos predispuestas a una lengua oral, que es la que hemos desarrollado, la que hemos adquirido durante todo nuestro proceso de vida, y vamos a entrar en el panorama de aprendizaje de la lengua de señas. La lengua de señas se adquiere de manera natural, como lo habíamos dicho, en interacciones comunicativas genuinas, es decir, hablando con el otro. Ustedes van a tener encuentros con una persona sorda, ahorita les voy a comentar quién es, y en esas interacciones ustedes van a ir desarrollando la lengua de señas. Por supuesto, les vamos a suministrar algunas herramientas como vocabulario. Todos los videos que van a tener les van a permitir a ustedes entender qué es la lengua de señas, acercarse a la lengua de señas, para poder entender que la lengua de señas desarrolla también el pensamiento. Se pueden solucionar situaciones comunicativas cotidianas, y a través de la lengua, como les decía, se permite la integración social de manera activa. Ojalá ustedes que empiezan con este proceso pues también hagan parte de esas interacciones sociales y empiecen a identificarse como grupo también con las personas sordas desde el momento mismo en que empiecen a aprender la lengua de señas colombiana. Desde el aspecto fonético y fonológico, que es un aspecto sobre el cual se estudian las lenguas y se habla de las lenguas, hay ciertas similitudes o ciertos aspectos desde los cuales se puede hablar de la lengua oral y la lengua de señas. Desde el aspecto fonético y fonológico se estudia la unidad mínima de las palabras. En la lengua de señas se analizan los rasgos manuales y no manuales. Los rasgos manuales es lo que ustedes van a empezar a hacer con sus manitos, lo que van a empezar a señar y a comunicar con sus manos. Pero las manos no hablan solas, no hablan por sí solas. Vamos a tener que desarrollar habilidad
y comunicación en los rasgos no manuales, es decir, con la cara. ¿Qué decimos con la subida de una ceja? ¿Qué decimos con la inflada de un cachete? ¿Qué decimos con la vibración de los labios? Todo esto también hace parte de la lengua de señas, de uno de los parámetros, y por tanto comunica también, y es característica de la lengua de señas. En el caso de las lenguas orales, el aspecto fonético está aterrizado en la posición de la lengua y los labios, es decir, cómo pronuncio una letra, dónde ubico yo la lengua para producir la R, la S, la M, la L. Esto requiere de una posición de la lengua específica para que en conjugación con el aire que se produce salga el sonido. En la lengua de señas colombiana no sucede eso. En la lengua de señas se habla de la configuración manual. Entonces no estoy preocupado por ubicar la lengua en relación al paladar o a los dientes, sino estoy preocupado en la ubicación de mis manos, el contacto de mis manos una con otra para poder realizar una seña. En el caso de las lenguas orales, el aspecto fonético está centrado en el lugar y forma de articulación, lo que les decía, cómo sale el sonido, cómo el aparato fonoarticulador se conjuga para poder pronunciar las letras o las palabras. Y en la lengua de señas, este aspecto se centra en la ubicación, es decir, cómo muevo el cuerpo, cómo ubico los brazos en relación al cuerpo, cómo ubico mis manos en relación al cuerpo, para producir cierta información que va conjugada con lo que yo estoy dando con mi cara, la información que puedo dar a través de los rasgos no manuales. Quiero que esto sea escuchado con atención porque recurrentemente ustedes lo van a ver en los ejercicios que empiecen a desarrollar. En los ejercicios que ustedes empiecen a ver, se van a dar cuenta que van a requerir de apropiar, de entender por qué ubico las manos en determinada forma, por qué utilizo mis ojos, mi boca, el movimiento de los hombros, el movimiento del cuerpo, de la cabeza, para poder dar información que quiero producir o que quiero transmitir. En el aspecto fonético, en el caso de la lengua oral, pues la atención está fijada básicamente en la lengua, la boca y los dientes, y en la lengua de señas en el movimiento. Yo sé que no es fácil entender esto en este momento, pero como les digo, cuando ustedes se acerquen a las producciones y a las comprensiones que van a tener en la lengua de señas, van a entender un poco más este aspecto. Tener una competencia comunicativa discursiva cotidiana en lengua de señas es un proceso particular. Puede durar años. Hay personas que llevan 20, 30 años con personas sordas con la lengua de señas y no han podido todavía hablar lengua de señas. Hay personas que llevan 3 meses, 6 meses, 1 año y son muy buenas, han desarrollado la capacidad de comunicación en lengua de señas. Esto es un proceso realmente particular. Si bien los cursos de lengua de señas colombiana ofertados por FENASCOL son estructuralmente pensados en términos de habilidades, de actividades y de tiempo, para que ustedes que hacen parte de esto puedan desarrollar ciertas habilidades. Pero la verdad que depende de cada uno, así como hay personas que están dispuestas a la lengua oral y aprender el inglés, hay quienes aprendieron el inglés de una manera impresionante en términos de tiempo y se fueron a inmersión lingüística a un país donde hablan el inglés, entonces automáticamente aflora la lengua, aflora el idioma, pero también hay personas que su disposición a nivel cognitivo pues no es la misma que otros para aprender un idioma. Entonces poder decir que tal persona de determinada edad aprende la lengua de señas o con un curso de tantas horas, que tranquilo que los va a aprender, realmente sería una falacia. Esto depende del interés que ustedes pongan, depende de la disponibilidad que tengan, de la apertura que tengan a encontrarse con una lengua distinta, a una lengua que no van a escuchar, sino que hay que ponerle muchísima atención desde lo visual para poder entender qué me está diciendo el sordo y yo empezar a entender cómo le manifiesto expresiones comunicativas para poder interactuar con él cada vez más estructuradas.
digo cada vez más estructuradas porque a veces se piensa, por ejemplo, que los mimos, quienes hacen mimos, eso es lengua de señas. Y no, los mimos, son gestos o representaciones dramatizadas acerca de sucesos que sí dan a entender algo, por supuesto que sí, pero no es lengua de señas. La lengua de señas también tiene verbos, tiene artículos, tiene preposiciones, conjunciones, tiene tiempos verbales, que se van entendiendo solamente en la medida en que tengamos contacto con ella y podamos ir reflexionando acerca de la misma. Esto se logra a través de los cursos, esto se logra a través de la interacción con personas sordas, en la medida en que podamos nosotros los oyentes tener contacto con sordos niños, adultos, viejitos, especialistas, profesionales, no profesionales. Vamos a ir aprendiendo el registro de la lengua de señas y los estilos, tantos estilos de lengua de señas que hay, como sucede con la lengua oral. Un niño cuando está desarrollando la lengua oral tiene la posibilidad de escuchar al adulto, al joven, al señor de la tienda, al señor de la calle, y va apropiando de ese input auditivo, va apropiando su lengua y se va enriqueciendo hasta que desarrolla su propia lengua. Nosotros los oyentes, en la medida en que podamos tener contacto con sordos, realmente va a ser muy favorable para poder desarrollar mayores habilidades en la lengua de señas. Como dice acá, obedece a un proceso particular, cada quien tiene habilidades distintas, pero las tenemos porque recuerden que somos seres humanos dotados del lenguaje y tenemos la habilidad y la posibilidad de comunicarnos. Lo que pasa es que algunos tienen más disposición para las lenguas que otros. Y también el aprendizaje de la lengua depende de la visión que nosotros tengamos de la sordera. Por eso al inicio le hablamos de dos visiones, la visión clínica y la visión socioantropológica. Si yo considero que la persona sorda es una persona enferma, una persona que carece del lenguaje, que no se comunica, pues ¿en qué medida ustedes pensarán, en qué medida vamos a aprender entonces la lengua de señas? Pero si yo considero que la persona sorda es una persona que hace parte de una comunidad lingüística, que tiene una identidad, que desarrolla un alto potencial lingüístico gracias a la lengua de señas, pues seguramente nosotros también, si vamos con esa actitud, vamos a tener unos buenos resultados en el aprendizaje de la lengua de señas colombiana. La persona profesional que las va a acompañar a ustedes en este curso 1 del nivel inicial, recuerde que son 4, ustedes están dando ya el primer paso, el paso más importante, el escalón más importante, que es el curso 1, va a estar acompañado por Andrea Rodríguez. Andrea Rodríguez es una persona sorda, ella nació oyente por alguna dificultad médica que se presentó en el momento, ya había nacido, y en su primera etapa de infancia hubo una disposición médica no muy acertada, hizo que ella quedara sorda. Pero desde muy temprana edad, desde muy pequeñita, antes de los 5 años, cuando perdió la audición, empezó a adquirir la lengua de señas colombiana. Por tanto, es una hablante nativa de la lengua. Andrea Rodríguez no habla, porque ustedes se van a encontrar con sordos que hablan, porque seguramente nacieron oyentes, desarrollaron la lengua oral y después de los 5 años hacia arriba quedaron sordos, pero ya habían desarrollado la lengua oral. En este caso, la profesora Andrea es una persona sorda que no habla en lengua oral, es nativa en lengua de señas, por tanto ustedes tienen la fortuna de van a encontrarse con la lengua de señas, una lengua de señas pura también, a través de la interacción que tengan con la profesora Andrea Rodríguez. La experiencia de ella como instructora ha liderado todos los niveles, conoce todos los niveles de lengua de señas del 1 al 4, tiene una amplia experiencia como presentadora en discursos de lengua de señas, una amplia habilidad en el área del diseño gráfico, de edición y video, es egresada universitaria en este campo del diseño gráfico y tiene un alto bagaje en la capacitación de la lengua de señas colombiana y participación en el proyecto de Centro de Relevo que yo les comenté cuando iniciaba aquí esta conversación. En el próximo encuentro ustedes van a estar con ella. Obvio, antes de que estén con ella,
ustedes van a recibir algunos elementos a través de la plataforma que les va a ayudar a posteriormente comunicarse con la profesora Andrea. Retomo lo mismo con lo que iniciamos. Al ser seres humanos dotados de la capacidad del lenguaje, podemos interactuar con el otro, cada vez de una manera más estructurada. Inicialmente tendremos que hacer uso de nuestros gestos, nuestras posturas corporales. Habrá que hacer un esfuerzo para comunicarlos con la profesora Andrea, pero ella tiene una alta experiencia y sabe cómo manejar los escenarios, porque se ha comunicado toda la vida con las personas oyentes. Ella sabe cómo hacerlo. En la estructura del curso, ustedes van a tener mucho input visual en lengua de señas, van a tener que observar muchísimo los videos, concentrarse, y estos videos van a estar acompañados de unos cuestionarios que intentan ver hasta dónde ustedes entendieron lo que la persona sorda en el video quería manifestar. No tengan miedo a equivocarse, este es un proceso así y nos vamos a equivocar siempre. Con el aprendizaje de una lengua vamos a tener muchas fallas, vamos a tener seguramente muchos errores, pero el objetivo es irlos superando. Entonces, pues ustedes van a empezar a ver los videos, véanlo varias veces. Tenemos que ir adecuando nuestra capacidad visual para entender una lengua a la que no estamos acostumbrados. Entonces los invito a que esos videos los vean varias veces, intenten entender el contexto de lo que está diciendo la persona sorda para poder responder al cuestionario que continúa. Hay algunas actividades en las que ustedes van a tener ya que producir, es decir, ustedes van a tener que hablar en lengua de señas, se van a tener que grabar y van a compartirle a la profesora Andrea esas producciones que ustedes hicieron a través de los videos. Tranquilos, los invito a que se relajen en el curso, intenten comunicarse. Siempre que ustedes vayan a grabar una producción que quieran hacer o que les demande la actividad, recuerden lo que retomamos acá: somos seres humanos con capacidad de lenguaje y nos podemos comunicar. La profesora Andrea les va a ir dando sugerencias, les va a ir dando observaciones, y en los encuentros con ella es el momento más álgido y más importante de este curso, porque es la oportunidad en la que ustedes van a tener de interactuar con ella. Pues va a ser a través de una cámara, pero ojalá alguno de ustedes pudiera viajar en algún momento para que la conocieran a ella y a muchos sordos más directamente y pudieran conversar directamente con los sordos. Los invito a que se relajen, hagan las actividades. Aprender la lengua de señas colombiana es una experiencia muy bonita, es una experiencia enriquecedora a nivel personal. El permitirnos entrar en el ámbito de una comunidad y en el ámbito de una lengua distinta a la que usamos es realmente bastante significativo. Exploren la plataforma, exploren los materiales. El equipo de trabajo internamente en la federación va a estar muy pendiente de ustedes. No duden comunicarse, no duden manifestar sus inquietudes, tranquilos con lo que pueda suceder. La idea es ir buscando soluciones en la medida en que se vayan presentando quizás algunas problemáticas. Todo tiene solución. Y excelente podernos ver en alguna otra oportunidad para ver cómo vamos en el proceso de aprendizaje, para ver hasta dónde han apropiado elementos de la lengua de señas colombiana, y quizás podernos comunicar a través de esta misma lengua. Aquí hay algunos referentes bibliográficos sobre los cuales se retomaron conceptos que están en esta presentación. Por supuesto, hay muchísimos más. Quienes quieran ahondar en el tema van a encontrar en la página de Cultura Sorda muchos documentos acerca de la persona sorda, de la sordera, de todo lo que gira en torno a este contexto, para quienes estén interesados en profundizar a través de las lecturas. Como les digo, somos un equipo de profesionales que va a estar al tanto de ustedes. Por último, darles la sugerencia que cuando hagan sus producciones en lengua de señas, ustedes saben que tienen que contar con unos equipos de tecnología. Ya ustedes tuvieron las características que permita unas buenas grabaciones de calidad, en los que ustedes utilicen unos fondos oscuros, preferiblemente azul,
preferiblemente gris, azul oscuro, morados, donde ustedes graben sus producciones y se puedan ver en escena. A veces la gente nos envía algunas producciones y en el fondo la pared es blanca o hay una ventana y no permite ver qué es lo que ustedes están produciendo, entonces para que por favor lo tengan en cuenta. Con esta breve introducción, porque realmente del tema hay muchísimo de qué hablar, del tema hay muchísima tela que cortar, como se dice, pero con este tiempo que tuvimos acá, esperamos haber creado un panorama en relación al proceso con el que ustedes empiezan a enfrentar. Y como les decía al inicio, un proceso en el que FENASCOL se siente agradecido. Es grato, es motivante saber que cada vez más son las personas oyentes que desean aprender esta lengua para interactuar con las personas sordas. Cualquier inquietud, a su vez la pueden dirigir al correo que está allí, la dirección, los teléfonos, o en efecto a la plataforma de Centro de Relevo, que es donde van a poder ustedes tener la posibilidad de compartir, interactuar y encontrarse con distintas actividades de la lengua de señas colombiana. Bienvenidos a todos, éxitos en este proceso y nos vemos quizás más adelante. Un abrazo para todos desde la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL.